Pues la palabra arte es una cuestión, una palabra como tal abstracta y que uno sucede que en nuestra sociedad eh, y nuestro sistema de educación no nos las enseña, no aprendemos realmente qué es arte y también es una palabra occidental, ¿no? Entonces yo crecí en un lugar en donde no se veía como que era ser artista o arte, todo eso no. Entonces yo me metí a estudiar al conservatorio porque me atrajo mucho la música siempre. Y ahí fue donde tuve mis primeras clases de como historia del arte, y tuve contacto con algunos amigos que tenían una forma de pensar sobre el arte. Y también en la escuela del Cerrito del Carmen llevé unos cursos de pintura, dibujo y pintura. Y las conversaciones creo que fue lo que me hizo saber que era esa palabra que se llama arte, ¿verdad? Que es ese mundo, ese medio artístico, vamos, ¿qué es eso? Fue ahí como en el 2010, tendría unos 17 años quizás. Y, y bueno, hasta ahora todavía me cuestiono qué es la palabra arte, qué significa, que eso básicamente. Eh, como inspiración como tal es algo que se ha romantizado mucho, ¿no? Pero considero que está esa parte subjetiva de lo que se llama inspiración, que es básicamente un momento de clímax que tiene uno como en cualquier otra actividad, ¿verdad? Como un deportista, a veces se siente con muchas ganas de hacer lo que le gusta y lo hace, ¿verdad? Igual es con el arte, esa palabra que llamamos inspiración es solo esas ganas que a veces tiene uno muchas ganas muy contenidas de hacerla. Y, y bueno, es trabajo, ¿verdad? Trabajar y trabajar y de observar mucho, ¿verdad? Eh, de observar mucho el mundo que te rodea. Ah, esta es una pregunta difícil, es algo difícil de hacerlo, de encasillarme en tres palabras. Eh, Me resultaría muy difícil hacerlo, entonces no quisiera como limitarme a tres palabras sobre mi obra, eh, pero creo que hay unas que pueden ser principales y, y yo diría que es búsqueda y expresividad y también podría decir que muchas dudas. Eh, los recursos económicos para producir, eh, bueno, es por eso que es necesario el involucrarse en el rollo económico de poder vender las piezas. Entonces yo de ahí, ¿verdad? O sea, yo vivo actualmente o me sostengo económicamente de las pinturas que vendo, de las obras que vendo. Entonces básicamente de ahí, o sea, yo me autofinancio. Actualmente uso más acrílico, o actualmente utilizo mucho más acrílico. Eh, Me siento cómodo trabajándolo porque me permite me permite trabajarlo de diferentes formas. Eh, y también me da las características plásticas que necesito en el trabajo que estoy haciendo ahora. Entonces utilizo mucho acrílico y tinta, dibujos a tinta. También me gusta mucho el dibujo directo, ¿no? Y sin bocetos previos, o sea, con dibujo directo. Me gusta la sinceridad del trazo, digamos. Es una eh, forma de disfrutar lo plástico como tal, el dibujo.
Sí, estudiar antropología tampoco lo tenía contemplado, ¿no? Igual que estudiar arte. Pero estando estudiando arte, he tenido inquietudes también como cosas por el patrimonio o esto, como por el pasado. Me ha gustado mucho. Entonces yo me metí a la universidad realmente a estudiar arqueología. Pero en la escuela de historia hay 3 carreras. Entonces el primer año lo llevamos junto con antropología, arqueología y antropología. Entonces me interesó mucho el enfoque que tenía la antropología, eh, sobre cómo pensar actualmente y revisándolo todo el bagaje histórico. Entonces lo que me ha ayudado cómo lo he enfocado es que el trabajo antropológico es muy humano, o el pensar siempre sobre el trabajo del ser humano, igual que el arte. Yo utilizo figura humana, trabajo a partir de la figura humana. Me gusta esas características que se pueden lograr expresar a través de la figuración de la figura humana. O sea, cuando digo figuración o estilización, mejor dicho, es no crear personajes reales o académicos estrictamente reales, sino fantásticos, también expresivos. Y últimamente he estado trabajando la cuestión, como, ¿cómo para decir? La cuestión, cuestionar el antropocentrismo que existe en la humanidad. O sea, que en nuestra sociedad occidental el antropocentrismo es muy fuerte, ¿va? Debido a la formación cristiana que tenemos como sociedad, y bueno, a todo el pensamiento que nos han dicho que el ser humano es importante o más importante que la naturaleza. Entonces ahorita he estado cuestionándome esas cosas del antropocentrismo y he mezclado figuras, de como meter siempre a los animales. Me ha interesado estas figuras de los animales, la naturaleza, todo el pensamiento que se pueda crear a partir de la naturaleza también, observando la naturaleza. Y, y eso, básicamente. Bueno, es, yo pinto, cuando tengo tiempo, cuando tengo las condiciones de hacerlo. O sea, no es que tenga un horario fijo. Yo trabajo, a veces siento el impulso, estoy acostado ya para dormirme, pero siento la necesidad de crearlo, entonces me despierto y pinto en cualquier momento. Soy como pintor de tiempo completo, pinto constantemente. Sin embargo, hay periodos en los que dejo de pintar, como te diría una semana. eh, a veces realmente no me queda tiempo, me siento muy cansado. Y realizar una pintura, a mí me gusta trabajar una pintura, iniciarla, cuando son pequeñas, iniciarlas y terminarlas de una sola vez. Sin embargo, cuando son piezas grandes, les dedico más sesiones, ¿no? Entonces a veces puedo trabajar unas 5 horas así, o 4 horas, 5 horas seguidas, sin descansar. Y a veces ya me sale una pieza, ¿no? O sea, una pieza tal vez de este formato. Dependiendo, a veces las dejo ahí, no las doy por terminadas, luego regreso y observo que puedo aplicarle algo, o algo le hace falta, le agrego o le quito. Entonces es muy difícil dar por terminada una pieza, no sé, no es, no es como una fórmula matemática. Como te comentaba anteriormente, como un pintor constante, ¿verdad? O sea, siempre estoy en constante producción. Y entonces tengo cosas ahí que me gustaría exponer. Entonces hay una oportunidad de exposición, hay convocatoria.
pues la envío. Y hay exposiciones que trabajan sí, con bases establecidas como por temática, formato. Entonces a veces sí tengo que trabajar específicamente para una exposición. Pero de pronto si las piezas que tengo entran en esos requisitos que están pidiendo esas bases, entonces ya solo la envío. Y cuando es trabajo sí ya para exposición con temática, entonces sí me preparo para esa exposición específicamente. Y el trato de la galería, bueno, al inicio es un poco difícil cuando uno no ha expuesto, nadie te conoce. Entonces es difícil decir a tocar puertas y por eso mismo de que nadie te conoce o hay galerías que solo les importa porque puedas vender, entonces a veces no te hacen mucho caso. Y ya después cuando vas relacionándote un poco más, las mismas galerías o eventos te mandan convocatorias. Es una red, al inicio todo se va expandiendo poco a poco. Eh, sí, sí, sí se puede vivir del arte en Guatemala. Es una cuestión difícil, como cualquier otra cosa, ¿verdad? En Guatemala es un país duro, ¿verdad? Es un país difícil. No solo del arte, cuesta vivir también de la carpintería, cuesta vivir de la albañilería, eh, cuesta incluso ya ser alguien egresado de la universidad, tener una carrera social, por ejemplo, te la tienes que jugar. Del arte, lo que pasa es el fallo institucional que tenemos como Estado guatemalteco, como ciudad guatemalteca. Entonces, esperar de parte de un ministerio o eso es algo utópico, ¿verdad? Entonces uno tiene que jugárselas y prácticamente es emprender esa parte económica y sucede que no muchos artistas no somos como muy buenos negociantes a veces, pero va aprendiendo uno. Ujú. Sí, ahí tocaste un punto muy interesante que es precisamente como joven, ¿verdad? A la juventud. Vivimos en una sociedad que el adultocentrismo es muy marcado. Entonces todos quieren que ya tengas una cierta edad para que te vean que sos capaz, que tenés la experiencia, que sabes, para tomar en cuenta tu opinión. Y es absurdo porque Guatemala somos una sociedad muy joven, hay muchos jóvenes eh, y entonces a veces se ve marcado esto en muchos medios sociales, ¿verdad? En muchos círculos se ve marcado esto, de que sos joven y además surgen muchos prejuicios, ¿verdad? También como ven tu apariencia, la forma en la que hablas, a veces te dicen, ah, no, sos patojo todavía, pues qué sabes de la vida, te dicen a veces, son esas conversaciones eh, que se escuchan. Entonces, el abrirse puertas, abrirse camino como joven, también hay otra cosa, el racismo es muy marcado, es muy evidente. Y también en Guatemala el rollo burocrático es bien difícil, ¿no? Entonces a veces tienes que relacionarte socialmente y ahí es donde se va abriendo uno puertas. Entonces te relacionas socialmente. Yo así fue como fui abriéndome paso en las galerías, eh, relacionándome, también teniendo obra, o sea, presentando un trabajo que se vea formal, ¿va? Que se vea que también sabes trabajar, sabes hacerlo. Entonces, básicamente la obra también te va abriendo camino y te van viendo al inicio como haces el nuevo, el patojo. eh, y sobre los artistas ya viejos también te ven así como a veces. Y uno que creció admirándolos, ahí te das cuenta después cómo es el rollo. A veces hasta
ya dejas de prestarles atención, ¿no? Y mejor te enfocas en tu generación, a ver con quiénes puedes crear lazos. Y no te digo que todos los viejos sean mala onda, pues hay también maestros que son muy buenas personas, que encuentras como cierto apoyo. Y he escuchado mucho o me han contado algunas personas cómo ha cambiado esto, ¿verdad? Antes sí había como patojos, ¿verdad? Digamos, había jóvenes que venían pintando y iban a buscar a otro, ya un maestro grande, y les apoyaba, les decía cómo relacionarse, cómo hacerlo, por ejemplo, qué hacer. Ahora te ven como competencia, a veces te ven como competencia y al rato no te quieren dejar soltar, no te quieren dejar volar. A mí me decía un catedrático cuando yo estaba en la escuela: todavía no expongas, hombre, no te saltes los pasos. Otro, también tenía otro cuate que me decía así: no te vayas de un solo, pero no, yo creo que uno tiene que ser el arte así, es uno inquieto, ¿verdad? Si es inquieto vas a avanzar, querés eso, vas por eso. Entonces, ese es la cuestión. Sí, yo cuando estudié fotografía, eh, ahí ya tenía ya había llevado un curso de fotografía en la escuela, pero no era como mi principal interés, siempre fue dibujar y pintar. Y cuando me salió la oportunidad de estar ya en una carrera un poco más formalizada, eh, estuve allí experimentando. A ver, la verdad, eh, creo que me enseñó otra forma visual de entender las cosas. Y pues lo que me nació o me ha nacido es tener en mente algunos proyectos visuales y audiovisuales, que trabajarlos en conjunto o trabajarlos por aparte. Pero creo que eso básicamente me aperturó a una forma diferente o un ámbito visual diferente. Creo que eso fue lo más importante que me aportó. Eso fue una de las primeras cosas que hicimos, cabal, con dos amigos de la misma generación. Y se, fue una experiencia muy buena, muy bonita, en donde articulamos no solo un sentir, sino también una forma de trabajo, convivencia, y esto mismo de autogestionarnos nosotros, de ver qué hacíamos, cómo conseguir los recursos. En ese momento no vendía yo mi obra, si vendía era muy barata, eh, o eran dibujos muy pequeños también. La cuestión es que fue una experiencia con David Ramírez y con Camilo Almaraz, que son chavos que andan por ahí también haciendo cosas. Eh, Iniciamos eso, era hacer un colectivo, le pusimos tríptico, éramos tres. Tríptico es una forma de representación de una pintura o también musical. Entonces la experiencia fue eso, aventarnos como jóvenes que veníamos y teníamos muchas ganas de exponer, de hacer cosas. Se llamó el registro de nuestro tiempo, precisamente porque surgió de los diálogos que teníamos en ese momento, que nos interesaba, y nos dimos cuenta que nos dimos cuenta que nos estaba sucediendo alrededor en ese momento. Entonces fue eso. Esa experiencia fue bonita. Lamentablemente ya no podemos seguir, pero quedó eso para, para como registro también de mi formación, ¿no? De mi carrera.